Comprueba, comprueba. Muy buenas tardes. Hoy día vamos a tener la cuarta sesión del curso de Educación Cívica. El tema de hoy es los medios de comunicación respecto a la educación. Entonces, no es lo mismo educación con enseñanza-aprendizaje. En realidad, los medios de comunicación hoy en día tocan el tema de aprendizaje-enseñanza, que es lo que viene ocurriendo hoy en los colegios, institutos y universidades. Pero tenemos que mencionar qué cosa es educación, ¿no? La educación es totalmente diferente a lo que es enseñanza-aprendizaje. Educación es mucho más grande de la parte académica. Educación tiene que ver con el comportamiento de la sociedad. Y eso está en manos de dos, principalmente del Estado y luego de la familia, ¿ya? Entonces, educación es la base, es el cimiento de una sociedad, en valores, en cultura, en arte, en historia, o sea, todo lo que una sociedad requiere para vivir en armonía, vivir en convivencia, es la educación, ¿ya? Aquello que te permite combatir todo lo malo, todo lo negativo, el bienestar que quisiéramos es en base a educación. Si hubiera educación, no había gente mala. Si hubiera educación, no tendríamos atraso económico. Si hubiera educación, no tendríamos gente pobre de extrema pobreza. Si hubiera educación, no tendríamos ninguna clase de problemas, o en todo caso los problemas serían menores. La educación es vital, entonces, para coexistir, para vivir en armonía con el resto de la sociedad. Sin embargo, como les decía, la educación es principalmente parte de la infraestructura de un país. ¿Quién entonces nos debe proveer educación? Principalmente el Estado. ¿Cómo es la educación que nos debe proveer el Estado? Primero, infraestructura. ¿Qué significa infraestructura de un Estado? Buenos hospitales, buenas universidades, buenos institutos, buenos colegios. Eso significa construcciones, aulas, laboratorios. Es decir, infraestructura es toda la parte de equipos, toda la parte de construcciones, toda la parte de profesores, toda la parte de auxiliares, útiles de oficina, ¿no? Toda la infraestructura que te debe dar. Pero esa es una parte. La educación no es solamente colegios, institutos, universidad, sino la infraestructura requiere de buenos hospitales, porque alumno, estudiante que se enferma, inmediatamente una posta médica, un médico en el colegio o un hospital cerca. Significa que tiene que haber una ley de trabajo. Si los profesores tienen problemas en sus saberes, una ley de trabajo a fin de que no existan huelgas, ¿no? Porque casi en el Perú, casi todos los años habían paralizaciones de los profesores. Eso no puede darte el Estado, así nunca vas a aprender nada. Necesitamos infraestructura entonces, no solamente el colegio, instituto, universidad, sino que también necesitamos hospitales, tenemos leyes de trabajo, necesitamos valores, necesitamos solidaridad, principios. Eso es educación, aquello que debe darte el Estado, en infraestructura principalmente. Pero por otro lado, la educación también te la tiene que proveer ¿quién? La familia. La familia. ¿Ya? Entonces, principalmente el Estado que debe poner la base de infraestructura, que es básicamente un 80%, ¿no? Donde puedas ir a un lugar y estudiar. Y el otro lado es la familia. La familia es la que te da la crianza adecuada, te imparte los primeros conocimientos de lo que es una educación, respeto a los padres, saludar a los padres, convivir con los vecinos, con los amigos, saludarte con los vecinos, saludarte con los amigos, reunirte en sociedad con tus vecinos, con tu familia, participar de las celebraciones, pero todo en armonía, sin envidias, sin pleito. Eso sale de la familia, del hogar, ¿no es cierto? Los deberes con la casa, los deberes con tus padres, los deberes con tus hermanos, y lo mismo, las obligaciones y derechos
que tienen los padres con los hijos, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, una obligación del papá mandarte a estudiar. Es una obligación del papá darte los uniformes, darte los útiles, darte los implementos necesarios. Pero es un deber de los hijos, ¿qué cosa? Demostrar amorosamente que quiere salir para adelante, que no va a cometer nada que sea atentatorio contra los valores, el civismo, la cultura. La familia es un principal soporte para la educación que te debe proveer el Estado. Entonces, una cosa es educación y otra cosa es enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, la academia de Perú Libre, no es educación finalmente. ¿Qué cosa es principalmente la academia? Enseñanza-aprendizaje. Te estamos preparando para que des un buen examen de admisión. Dentro de la enseñanza-aprendizaje, por supuesto que hay ciertos valores que los profesores te los transmitimos. Por ejemplo, te transmitimos solidaridad, ¿no es cierto? Nosotros no te cobramos nada, la academia no te cobra nada, los profesores nadie cobra, al contrario, lo hacemos porque queremos que ustedes tengan un futuro mejor. Hay principio de solidaridad. Pero eso pasa a un segundo nivel, porque el principal motivo de esta academia es la preparación preuniversitaria. Entonces transmitimos enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Entonces, hay que distinguir lo que es educación con la enseñanza-aprendizaje. ¿Y cómo te llega esta enseñanza-aprendizaje? Y también cómo te llegan estas digamos, orientaciones. ¿Cómo te llegan? A través de un medio de comunicación que es el Internet. Es un medio masivo, ¿no es cierto? Entonces, ya entrando al tema que es de fondo, los medios de comunicación, ¿cómo utilizamos y cómo se enseña con los medios de comunicación? Los medios de comunicación son herramientas para difundir información principalmente, a través de todos los medios de comunicación masivos o medios de comunicación selectivos se traslada información. Por ejemplo, por un medio de comunicación te enteras de las noticias. Por un medio de comunicación te enteras de las diversas actividades económicas, sociales, políticas que se dan en el país. Gracias a un medio de comunicación por el Internet, nosotros hemos llegado a ti a avisarte que iba a inaugurarse una academia, ¿no es cierto?, de 20 sesiones, una academia donde hay gente con experiencia, gente que trabaja en las universidades. Yo soy catedrático actual de la Universidad de San Marcos, ¿ya? Yo enseño en la Universidad de San Marcos y entonces tengo una experiencia. Entonces, esto es lo que le da la academia. Son herramientas para difundir información, ¿ya? Todo medio de comunicación, pero también los medios de comunicación te trasladan ideas. También los medios de comunicación trasladan críticas, dan propuestas los medios de comunicación. Por ejemplo, el gobierno acaba de dar una conferencia a la 1 de la tarde, ¿no es cierto? Y lo vine haciendo desde la pandemia. ¿Cómo te enteras? A través de los medios de comunicación, ya sea por las emisoras radiales, por los medios de televisión y también por internet, por los periódicos, ¿no es cierto? Entonces, nos informamos de lo que ocurre en el país, pero no solamente de lo que ocurre en el país, sino también de lo que ocurre en el mundo, en tiempo real, en tiempo real. Ahorita, ¿qué está ocurriendo en Estados Unidos? Nos enteramos por los medios de comunicación. Se está reaperturando las actividades deportivas, ya va a haber fútbol, y otra vez veremos a nuestro equipo de la selección nacional compitiendo en las eliminatorias, gracias a los medios de comunicación. Entonces, el medio de comunicación es tan poderoso que te traslada información de todo nivel, de todo tipo, de todas características. Y en ese sentido, medio de comunicación para el sector educativo hay que tomarlo con pinzas, porque medios de comunicación, bajo este sistema, hay de todo, hay de todo.
los propietarios de los medios de comunicación, al trasladar una información, te trasladan una información como ellos quisieran que se informen, como los dueños quieren que te enteres, ¿ya? Entonces, hay cierto sesgo, ¿no?, para favorecer determinada información. El que maneja información maneja poder, de tal manera que yo te voy a informar lo que a mí me interesa. Por ejemplo, si nos referimos al ámbito deportivo, periódicos acá en Lima como El Bocón, Teledeportes, son noticias de carácter deportivo y solamente te informo noticias deportivas, nada más. Tienen un sesgo, ¿no es cierto?, deportivo. Hay otros periódicos que son súper escandalosos en primera plana. Te ponen ahí que asaltaron, que mataron, que robaron. Nada constructivo, son netamente escandalosos. En la televisión tenemos, por ejemplo, lo que le decimos televisión basura, ¿no es cierto? Televisión basura donde muestran la infidelidad o fidelidad de las parejas, que se quieren separar, que se sacan la vuelta. O sea, lo que no nos interesa, como es educación, nos trasladan simplemente, ¿qué cosa? Una información dañina. Entonces, los medios de comunicación tienen un criterio que responde principalmente a quien domina, a quien es propietario de esa empresa. Entonces, ellos te informan según su criterio, te informan según sus ideas, te informan sus propuestas. Por supuesto que los medios de comunicación, como cualquier otro medio, tienen un carácter de ideología. Entonces nosotros, que somos parte del pueblo, reseccionamos, ¿no?, esa información. Reseccionamos esa información, ¿no? ¿Cómo nos hemos enterado, por ejemplo, de la reapertura que hay el día de mañana de un montón de actividades? Gracias a los medios de comunicación. Pero, miren, ayer por televisión algunos medios de comunicación decían que iba a ser obligatorio, aparte de utilizar la mascarilla, el protector facial, o sea, ese que usan los astronautas, ¿no? El protector facial. Obligatorio. Mentira. Eso va a ser solamente obligatorio en los ómnibus de transporte público masivo. O sea, si vas a comprar a un mercado, no hay obligación, basta con tu mascarilla. Si vas, ¿no?, a hacer algunas compras, alguna bodega, alguna tienda, con tu mascarilla. Pero si vas a un transporte de público, de pasajeros masivo, ahí sí tienes que utilizar protector facial, es obligatorio. ¿Y qué pasa si subes a una empresa de transportes de pasajeros sin protector facial? Vuelve la enfermedad, hay rebrote, pero además hay sanción, hay multa. Recuerden qué cosa es Estado de Derecho: respetar las leyes, respetar las normas. Entonces, hoy día ya se publicó la norma y se aplica desde mañana. En las empresas transportadoras de pasajeros habrá que ir con protector facial, solamente allí. Quiere decir que chofer y cobrador que permitan un pasajero sin protector facial, hay multa para el chofer, propietario de la empresa de transportes, y también hay multa para el pasajero. ¿Por qué? Por no respetar esa norma legal. Entonces, mucho cuidado entonces con la información. La información que trasladan los medios de comunicación tiene que ser una información de verdad, porque si no nos dicen la verdad al 100%, ya eso transgrede, ¿no?, la convivencia, transgrede la civilidad. Vamos a ver entonces. Los principales medios de comunicación tenemos la radio, la prensa, la televisión y el internet. Vamos a ver primero lo que es el internet, por ejemplo. El internet, ¿no? El internet hoy en día, en plena pandemia, es el medio de comunicación más importante. Superó a la televisión, superó al periódico, superó a las revistas, superó todo el internet. ¿Ya? Superó todo. Es un medio de comunicación masiva
que en estos momentos, a nivel mundial, en todos los países del planeta, el Internet, ¿no? O sea, el uso del Internet está permitiendo combatir la pandemia, por ejemplo, porque nos informamos, ¿no? Nos dicen a través del Internet cómo debemos protegernos, cómo debemos cuidarnos y cómo debemos cuidar a nuestros vecinos, a nuestra familia. Es decir, es la principal herramienta. Pero ¿qué encontramos con el Internet? Que solamente llega a los sectores de clase media y clase acomodada, clase alta, ¿no es cierto? Y la gente de escasos recursos económicos, ¿no? No llega, no llega. Ese es un problema ya de política de Estado. Ese es un problema de política de Estado. Peor los de extrema pobreza, pues, peor los de extrema pobreza, esos con la justa tienen un almuerzo que es papa con frijoles y arroz para todo el día, para todo el día. Eso es un problema ya de política de Estado. El Estado tiene que intervenir para darle Internet a todo el mundo. El Internet es un medio de visual interactivo como el que estamos trasladando hoy día. Yo les transmito un conocimiento y ustedes por el chat empiezan a hacer las preguntas, opinan, critican, discrepan, en fin, en fin. Para eso es el Internet, para interactuar, ¿no es cierto? Entonces, gracias al Internet, ¿qué tenemos? Tenemos innumerables formas de comunicación, ¿no? El Facebook, que siempre es muy potente, sin embargo, ha sido superado hoy en día por el WhatsApp, ¿no? Los correos, los emails, gracias al Internet, pero están siendo superados tremendamente por el WhatsApp. Te enteras de lo que ocurre en el mundo en tiempo real, por un WhatsApp muy poderoso. Entonces, el Internet hay que saber utilizarlo y hay que saberlo aprovecharlo para bien, ¿ya? Yo les voy a contar una experiencia en mi trabajo, Postularon dos señoritas para un mismo cargo. Presentaron su currículum, fueron entrevistadas y las dos empataron, pero necesitábamos solamente a uno. Las dos empataron, pero necesitábamos a uno. Entonces, ¿qué ocurrió? Que teníamos que seleccionar a uno. ¿Y qué dijimos? Bueno, pues vamos a ver por internet cómo se comunican. Y entramos a su Facebook, entramos a esos links que ellos tienen, entramos a su WhatsApp y nos dimos cuenta de una comunicación que no correspondía a unas señoritas que pretendían postular a un puesto de oficina. Investigamos más y la comunicación era desagradable. Una era mucho más, digamos, faltosa, era más suelta de palabras que la otra, y nos enteramos por internet. O sea, en la evaluación, en la presentación, en conocimiento técnico, fenomenal. Pero cómo utilizaban su dispositivo de una manera equivocada, no le daban buen uso. Al final optamos por la menos ofensiva en sus palabras, ¿no? Pero le advertimos que entras a un centro laboral para tener buen comportamiento y producir para la sociedad, ¿ya? Entonces, de ahí para adelante, esta persona ha mejorado su comunicación y todo. Entonces, lo importante del Internet y de los medios que nos ayuda el Internet es que tengan mucho cuidado con lo que ustedes dicen, porque el Internet no es secreto. Es mentira que digan, es secreto, esto es para mí, no, la ley, no, esto es abierto. Todo el Internet es abierto, es de comunicación pública. Y por lo tanto me voy a enterar de tus expresiones, de tus comunicaciones, de tus fotos que cuelgas, de tus videos que cuelgas, de todo. Y me voy a darme cuenta, ¿no?, de qué calidad de persona, qué calidad de valores y cultura tiene esta persona que pretende trabajar conmigo o que pretende ingresar a la universidad de esa forma, con ese comportamiento. Entonces, mucho cuidado, estudiantes, con lo que ustedes se expresan a través de el WhatsApp y el Internet, porque otros se van a enterar. Y ojalá que no sean ustedes. Yo estoy seguro que de aquí para adelante ustedes van a tener una buena comunicación. Otro medio de comunicación masiva es la TV, la televisión. Es muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante.
que antes del Internet era el principal, ¿eh? Antes del Internet la televisión era principal, ¿ya? Hoy en día la enseñanza, el aprendizaje enseñanza, que para no perder el año escolar, no perder la universidad de este año, se está utilizando el Internet, se está utilizando la televisión. Canal 7 transmite las clases, ¿no es cierto? El único canal, porque es del Estado, ¿no? Los otros canales dicen cómo es, te cobran, te cobran. Los otros canales que no son del Estado te cobran para transmitir una clase. O sea, el que tiene plata. La televisión principalmente cuando traslada una comunicación lo hace con un carácter ideológico. Ideológico. Otro medio de comunicación es la radio. La radio es un medio masivo, muy potente. La verdad que es muy potente, solo es audio nada más principalmente, pero es muy potente. Y en algunos lugares es el más importante. Por ejemplo, yo he tenido alguna asesoría en zona de selva, en zona de los aguarunos, los nativos, los aguarunas, que están muy, muy metidos, hay que ir por río 2, 3 horas y bueno, llegar donde ellos. Y en su placita de armas, que es un parquecito pequeño, ahí tienen una radio. Y ahí se enteran de todo lo que ocurre en el Perú y ahí se concentran. En una sola radio abastecen los nativos, ¿no? Entonces, es una forma muy indigna tal vez de llegar a estos sectores de Aguaruna, de Shipibo, de Yamincas, pero hay. Entonces, la radio por lo menos es un medio de comunicación hacia ellos. Otro medio importante es los periódicos, ¿no? Periódicos escandalosos, igual que en la televisión. Tenemos programa basura en la televisión, ¿no es cierto? Esta bruja Magali es una de ellas. La otra bruja que anda metiéndose en la vida, nunca más, dice nunca más. Otros al mediodía, amor, amor, amor. Son programas basura que han degenerado la educación. Pero como le dije, el que es propietario de un medio de comunicación hace lo que quiere. Entonces, el tema de hoy son medios de comunicación en la educación, en la enseñanza-aprendizaje. Es lo que estamos comentando, ¿no? Hemos visto lo del Internet, hemos visto lo de la TV, la radio, y luego tenemos los periódicos. Son muy sensacionalistas. Son muy sensacionalistas, ¿no? Perú-Brasil, Perú le ganará a Brasil 5-0, 10-0. Con la justa, empatamos, con la justa ganamos cada 20 años, ¿no es cierto? Pero son sensacionalistas. No, que el Perú va a ganar, sí o sí Perú va a ganar, hay que tener fe. No, hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Nuestro nivel deportivo, después de 34 años, llegamos a un mundial. ¿No es cierto? Hay que ser realistas. Pero hay periódicos que dicen, no, seguro que vamos al mundial, seguro que le ganamos a Brasil. Nos pintan al jugador peruano como si fuera lo máximo en el mundo, cuando no, hay que ser nuestra realidad. La prensa escrita es muy sensacionalista. Sensacionalista. Luego tenemos internet, TV, radio, periódico, tenemos las revistas. Las revistas son un poquito más técnicas, son dirigidos a ciertos sectores, ¿no? Revista para todo lo que es electrónica, una revista para todos los que están ahí. Revista para el sector médico, todo el sector médico. Revista para carros, para vehículos, son dirigidos. Como novelas, ¿no es cierto? Pero igual dan información especializada, dan una información especializada. Otro medio que también es medio especializado son los cines, que ahorita están, producto de la pandemia, no están laborando, hay gente que está despedida, sin empleo, sin trabajo. Entonces, pero en los cines, cuando ingresábamos antes, había alguna información exclusiva además para un sector, mientras que internet, televisión, radio son medios masivos para todas las clases sociales. Los cines, solamente clase media, gente que tiene dinero que puede disfrutar de un cine, ¿no? Gente que tiene plata, en otras palabras. Esos son los medios de comunicación principales. Esos son los medios de comunicación principales. Luego tenemos medios auxiliares. Ahora, si estamos bien preparados, si estamos bien educados y conocemos de nuestra legislación,
si conocemos de nuestros valores, cultura, por supuesto esto va a acabar. En cambio, si nos sentimos conformistas y dicen, siempre va a existir, por supuesto que estamos equivocados, somos derrotistas. Pero si nos preparamos, si hacemos lo correcto, por supuesto que va a desaparecer todo lo malo. Y comenzaríamos por la televisión basura, ¿no? Por los sensacionalismos. Tendríamos que hacer prevalecer la educación. Hay que tener fe, hay que prepararnos. No basta con ser derrotistas, no es conveniente. Ni para ustedes que son muy jóvenes, ustedes deben tener entre 16, 17, 18 años, la mayoría. Y no es posible que a esa edad digan que esto va a seguir para toda la vida. No hay mal que dure 100 años. Hay cambios tecnológicos, hay cambios en la sociedad, los países salen de sus crisis y hay que tener fe, pero para eso tenemos que prepararnos. Entonces, ¿cuáles son los medios auxiliares, ¿no?, que complementan la información? Tenemos como medios auxiliares la publicidad que se hace a través de vehículos. En un vehículo ponen ahí una publicidad, en un edificio ponen otra publicidad en la azotea, ponen publicidad al interior de los locales, ponen publicidad en gigantografía, ¿no? Ahora, también tenemos las tarjetas de presentación. Yo, por ejemplo, soy contador público y cuando alguien me pregunta algo, acá está mi tarjeta, habré distribuido pues en todo lo que va de mi existencia unas 20.000 tarjetas personales. Entonces, señor contador, una consulta, señor, yo ya me hago una difusión. Es un medio de comunicación muy específica, por eso se elige medio de comunicación auxiliar. Folletos, ¿no? Los folletos, los catálogos. Todavía existe, creo que esto de Yambal, perfumes, ¿no?, que se venden a través de medios de catálogo. En cada fin de año hay calendarios donde se ofrece una difusión, ¿no? Los calendarios, las agendas, los lapiceros que se obsequian. Son medios de difusión ya muy selectivos, auxiliares de una comunicación más grande. Y finalmente, un tercer medio de comunicación, que ya es muy exquisita, se requiere cierta tecnología, por ejemplo, que son los fax. Mediante un fax, yo imprimo una carta y esa carta sale automáticamente en Estados Unidos, sale en Australia, en África. Ahorita yo puedo hacer eso un fax y es como sacarse una fotocopia cuya copia sale en otro país. Imagínense, yo puedo comunicarme con alguien de esa manera, mandarle una foto, mandarle un esquema y se imprime pues en Canadá, en Europa, ¿no? O sea, del Perú. O sea, de acá de Lima, yo aquí en el Distrito del Pueblo Libre puedo enviarle un fax a Comas, a Caraballo, a Junín, a la sierra, alguna parte de la sierra, ¿no? Es un medio, pero se requiere cierta economía, ¿no? Cierta economía. Luego tenemos en los kioscos, donde hay también alguna información que encontramos en los kioscos, anuncios pagados. Bueno, vamos a centrarnos ahora de todas estas a lo que es la telefonía celular, que va amarrado al internet. Antes la telefonía era solamente teléfono fijo, luego aparecen los celulares, pero cuando el internet ingresa al teléfono, la verdad que ha revolucionado totalmente todo. No les miento que algunos profesores de la academia dictan su curso con el teléfono. Yo estoy haciendo con una laptop en estos momentos, con una laptop. Pero hay colegas que están en la academia que lo dictan desde el teléfono, un teléfono muy potente. Hay estudiantes que reciben sus clases a través del teléfono celular. O sea, ha innovado, se ha sofisticado, pero donde ha logrado un posicionamiento que nadie se le ocurrió es a partir de marzo, cuando el gobierno dice, vamos a impartir las clases por internet. El gobierno inicia el ciclo escolar, los institutos y universidades por internet, y la herramienta que muchos, una gran mayoría, es el teléfono celular. Y entonces,
Hay estudiantes de universidades que están vendiendo ropa, que están en su puesto de venta, pero están con su celular estudiando las clases de la universidad. Mire, una gran cosa. Gente que está en el trabajo, no está en su oficina, no está en su centro laboral, en el carro, en el carro. ¿No? Yo ayer, perdón, el día viernes, he tenido que presentar una información que me pedían en la empresa. Y tengo mi asistente. Y mi asistente lo tenía en el carro. ¿No? Antes de bajar al carro me decía, jefe, por favor, ahorita le voy a enviar el informe que me está pidiendo. Estoy en el carro. Pero le adelanto, ¿no? Le adelanto, los ingresos de la empresa ascienden a 8 millones. Y las compras en maquinaria son 3 millones. Todo me informaba desde el carro, por teléfono. Es una gran cosa. Sin embargo, en lo laboral, en las comunicaciones para la amistad, para los amigos, que es tan importante hoy en día inclusive para el ocio. El ocio es la recreación, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo nos comunicamos para salir a recrearnos, ¿no? A pasear? Por el internet, por los WhatsApp. Sin embargo, el uso de la telefonía hasta antes de esta pandemia, en los colegios era prohibido el uso. En los institutos prohibido el uso. En la universidad prohibido el uso. Absurdamente, absurdamente. ¿No? ¿Por qué? Porque un buen celular en una clase universitaria, en el preciso momento que el profesor está dictando clase y hace una pregunta, el alumno dice, profesor, ¿puedo averiguarlo cómo es esto en España? ¿Cómo esto es en Canadá? Por supuesto, alumno. En lugar de decirle, anda a la biblioteca, anda a la hemeroteca, inmediatamente por el celular, con el internet, y se entera de la pregunta que le estoy pidiendo, ¿no es cierto? Es una gran cosa. Yo lo he practicado y algunos profesores también, pero la mayoría lo tiene prohibido en las aulas universitarias, en el colegio y en los institutos. Yo creo que ahora que se ha dado esta pandemia, es de necesidad, es de vital importancia el uso del celular en los centros de enseñanza. De cajón, no puede faltar. No, en las academias, un buen celular. En los colegios, universidades, un buen celular. Obviamente que hay que tener recursos económicos. Hay que tener recursos económicos. Pero, como le decía, tiene que ser política de Estado el ingresar a la educación, a la enseñanza-aprendizaje. Y política de Estado significa darte el apoyo, ¿no es cierto? Darte el celular, la laptop, las tablets, en fin, que te permita tener eso. Entonces, mucho depende de una buena gestión, de una buena administración, tanto del equipo como de la información. El Internet o el celular no lo puedes utilizar para agraviar a otro, para hacerle bullying al otro, para hablar mal del otro. Profesor, no me cae bien, le mando cosas negativas, lo trato mal, ¿no? Lo golpea el profesor. Nosotros hacemos un esfuerzo por transmitir a ustedes una preparación. Y algunos, cualquier cosita, empiezan a escribir cosas dañinas, ofensivas. En el colegio, en la universidad, le dan mal uso, cuando debe ser todo lo contrario. Más educación, ¿no es cierto? Si todos tenemos un criterio de darle buen uso, la vida va a cambiar, la vida de ustedes va a mejorar, de ustedes y de su familia. Eso es lo que queremos, que ustedes sean profesionales para que vayan a tener las comodidades que no tienen. Y junto con ustedes salen al progreso con su mamá, con su papá, con su familia. Entonces, el uso del celular sí se debe dar en las aulas. Por supuesto que sí. Y después de esta pandemia, yo pienso que el próximo año no habrá colegio que prohíba el uso del celular. Por supuesto, con una buena supervisión, un buen control, ¿no? Donde todos nos integremos a ser parte de una ciudadanía con valores. Entonces, por supuesto que tiene que haber una ley, ¿no? Una norma legal que diga la obligación del uso correcto del celular, no para cosas indebidas, sino para cosas que les sirva a ustedes. O sea, los objetivos pedagógicos tienen que estar ahora diseñados para el uso correcto de los equipos celulares en la enseñanza. Deben estar bien definidos.
Entonces, en general, los medios de comunicación son hoy en este tiempo muy determinantes, sobre todo hoy en día. Hoy en día, con esta pandemia donde nadie sale de la casa, ¿qué te queda? Medio de comunicación. Y ese medio de comunicación en tu casa es la radio, la televisión y principalmente el internet. Por ahí te enteras de todo lo que ocurre fuera de tu casa, en el país y en el mundo. Es muy poderoso, ¿no? Entonces, los medios de comunicación, si tú te preparas, si tú te enteras, vas a ver que se está socializando los medios de comunicación y vas a ver que en algunos aspectos es con ideología, con cierto grado de rigidez, valores, cultura, como una religión, ¿no? Como una religión que hay que tenerla a la hora. Por ejemplo, como una religión para nosotros es el horario de la academia. Puntual, ¿no es cierto? Hora religiosa, cualquiera sea la religión, puntualidad. La academia comienza a tal hora y acaba a tal hora. Cada profesor en su hora, esa es una religiosidad, ¿no? Es una cultura, son valores de la disciplina y el orden. Entonces, la responsabilidad del uso correcto de los medios de comunicación son de dos partes. La responsabilidad del uso correcto de los medios de comunicación le corresponden a dos. Uno de ellos principalmente es el Estado. El Estado. El Estado te tiene que dar la infraestructura, te tiene que dar los medios logísticos, la capacidad para que desarrolles un medio de comunicación hacia la educación, hacia la enseñanza, hacia el aprendizaje. Y el otro elemento importante es la familia, ¿no es cierto? La familia que te tiene que dar el apoyo, ¿no? Los deberes que tienen los padres con los hijos de apoyarlos para que puedas recibir una educación y te comuniques correctamente. No está mal que los padres supervisen a los hijos el uso del celular. No está mal, ¿por qué? Porque aún, como no tenemos un cuadro de educación correcto, entonces nos mandamos con lo que queremos en el celular. Escribimos cosas que no deberíamos escribir. Ponemos fotos que no deberíamos poner. Entonces, ¿quién nos puede advertir? ¿Quién nos puede corregir? Por supuesto, nuestros padres. Hay que darles oportunidad que ellos participen, ¿no? de la construcción pedagógica y del buen uso del celular. Cuando ya seas mayorcito, realmente has concluido una universidad, has logrado los objetivos, bueno, pues haz lo que quieras con tus equipos, ¿no es cierto? Ya terminaste, ya tienes una carrera profesional. Por supuesto que no vas a hacer cosas indebidas, vas a hacer cosas valorables, vas a dar buenos consejos, pero mientras tanto, la juventud sí está sometida a una serie de acontecimientos, ¿no? De lo bueno, lo malo y lo feo. Y para eso es necesario la participación del Estado y la participación de nuestros padres, la familia, para tener un uso correcto. Bueno, tenemos entonces la educación vinculada a los medios de comunicación. Dentro de esta esfera, estamos viendo que a qué sector llega la educación, a qué sector llega la enseñanza-aprendizaje. Y obviamente está llegando principalmente a los que tenemos equipos, a los que tienen internet, a los que tienen una laptop, una computadora, un celular. A ellos le está llegando con tranquilidad, con facilidad. La academia y la comunicación que hace el Estado y las empresas, les llega, ¿no es cierto? Pero hay un sector que no tiene, un sector que va a aumentar producto de esta pandemia. Ese sector, esa población que va a aumentar producto de esta pandemia es los pobres. Los pobres, mucha gente se ha quedado sin empleo y está pasando de ser clase media, está pasando a ser clase baja o pobre. Entonces, va a ocurrir eso, va a ocurrir eso. Entonces, ¿qué cosa es la pobreza? Que es parte también de nuestro temario. ¿Qué cosa es la pobreza? Es simplemente no tener acceso al bienestar. La pobreza es no tener acceso a una vida digna. Esa es la pobreza. Gente que vive en los cerros no tiene agua.
ni siquiera tiene un balde adecuado para sacar el agua, ¿no es cierto? La pobreza es lo peor que puede haber en el Perú y en el mundo. En zonas alejadas de la sierra, en zonas alejadas de la ciudad de Lima, en zonas alejadas de la selva, la verdad que es para llorar. Esa es la situación de pobreza. Los medios de comunicación llegan a esos lugares, nos informan de esos lugares, raro, raro, ¿no? Por alguna noticia puede salir, por alguna ONG puede salir, pero no hay una política de Estado para sacar a esa gente pobre hacia adelante. Ser pobre es sufrir maltrato. Ser pobre es no tener una vida digna, no tener una oportunidad de desarrollo. Si no ingresan a la universidad este año, postulen al siguiente año y al siguiente año hasta que lo logren. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, insistan, no se queden ahí. Yo les voy a decir una cosa. Yo ingresé a San Marcos a los 19 años, después de terminar la secundaria, y hace 3 años que he cumplido 55 años, decidí seguir la carrera de Derecho y he postulado, he ingresado. Pese a que más antes yo quería seguir Derecho también. Pero ingresé, ya terminé la carrera, ¿no? Estoy a punto de graduarme de abogado, ¿no es cierto? Y también estudié la carrera de Administración. Entonces, no es que a la primera, a la segunda, ni la edad. Lo importante es querer salir de esta pobreza. No queremos seguir viviendo malamente como estamos, queremos vivir mucho mejor, tener nuestras comodidades para ayudar a nuestras familias y a las familias que lo necesitan hay que ser solidarios. Entonces, para salir de la pobreza, educación, enseñanza, aprendizaje y una comunicación correcta, una comunicación buena. ¿Qué cosa es entonces inclusión social? ¿A quién debemos incluirlo en nuestro ámbito social? A los que están excluidos. A los que están excluidos hay que incorporarlos, hay que darle el apoyo, ¿no es cierto? Entonces, inclusión social no es otra cosa que dar oportunidad a los que se encuentran marginados, a los pobres y a los de extrema pobreza. Hay que invitarlos. ¿Qué cosa? Porque no tiene para ponerse un zapato, no debe ir al colegio, hay que llevarlos al colegio. ¿Qué importa? Sin zapato hay que llevarlos al colegio. Que no tiene una ropita enterita, lo tiene con huecos, rotoso. ¿Qué problema? Hay que llevarlo al colegio, hay que llevarlo al centro cultural, hay que llevarlo al cine, hay que llevarlo a recrear. No nos hagamos problemas. Esta niñez, esta juventud que no tiene, que es bien pobre, que está excluido, hay que incluirlo. En la fiestita, todos mis amiguitos invitados a la reunión de mis niños, y porque el otro niñito no tiene que ponerse, no lo invitamos, porque es de una familia que no tiene recursos, vive y no lo invitamos. No, hay que invitarlo. El compartir es para todos. Un pedacito de torta, un poquito de gaseosa, para el niño pobre también. Hay que incluirlo. Hay que incluirlo. Entonces, inclusión social significa darle bienestar y calidad de vida a aquellos que no lo tienen. Aquellos que no lo tienen. Es cierto, hay ONGs que dan ayuda. La Iglesia Católica tiene a un sector de curas franciscanos, que son los que hacen labores sociales, se van a los ríos de la selva, a las zonas alejadas de la sierra, a llevar ayuda, a incluir a esa gente que no tiene cómo. O sea, hay que hacer acción. Hay que hacer acción, hay que incluirlo. Hay que incluirlo. Inclusión social no es otra cosa que acabar con la marginación, con la discriminación. Con la discriminación. Tenemos en el país una entidad que el Estado debe promover la inclusión social. ¿Cómo se llama eso? Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tenemos una ministra, una señora es la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no es cierto? La señora Luna Flores, ella es la ministra. Y entonces
Desde el año 2009 existe este ministerio, ¿para qué? Para incluir a los pobres, para incluir a la gente extrema pobreza dentro de la educación, dentro de la cultura, dentro de los valores, dentro del desarrollo. No puede ser que los tengamos abandonados. Entonces, hay presupuesto que da el Estado peruano para incluir a esta gente pobre. Hay presupuesto que se le da. El MIDI, ¿no? Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Se ha hecho entonces para reducir la pobreza y para darle una vida digna y calidad de vida a esta gente que está excluida, Por ejemplo, aquí en Lima existe la Plaza de Hacho, la Plaza de Toros de Hacho, donde hay los toreros. Pero ¿qué ha hecho la municipalidad? Lo ha convertido en una suerte de casa hospedaje para personas abandonadas. Entonces todos los indigentes que dormían en la calle, que no tenían casa, en plena pista, dormían en un parque, han sido llevados ahí, se les da una casita. Eso es inclusión social, ¿no? Labor de una municipalidad, que no hayan indigentes, que no hayan mendigos, hay que darles una calidad de vida. Entonces tienen un cuartito, tienen recreación, tienen un televisor, tienen comida, o sea, se les ha incluido, eso es lo que hay que hacer. Solidaridad. No es que no se pueda, no es que sea relativo, claro que se puede, claro que se puede. Si hay gente y hay autoridades que tienen valores, hay autoridades que saben administrar su presupuesto, por supuesto que se puede y se hace. Los ejemplos están. No nos desanimemos, no nos desanimemos. No, profe, relativo, no, profe, que no se puede, ¿en qué país? ¿Qué es esto? No, no, eso es civismo, eso es rescatar valores, eso es saber convivir con la sociedad. ¿Ya? Entonces, le corresponde, pues, al Estado, a los alcaldes, ¿no es cierto?, a las autoridades, combatir la pobreza, combatir la extrema pobreza, haciendo inclusión social. Y para eso se requiere gente con educación. Para eso se requieren medios de comunicación que ayuden, que informen de esta política de Estado. Otro tema que tiene que ver con la educación y los medios de comunicación es la informalidad. Es la informalidad. ¿Qué cosa es una informalidad? Informal. Aquel que simplemente es ajeno a la ley. La informalidad es aquel que desarrolla cualquier actividad al margen de la ley. No le importa respetar las normas, no le importa la legislación. Todo lo ve mal y por eso lo hace a su manera. Critica, habla mal, cuestiona y todavía se pone al margen de la ley. Entonces, hay de todo, hay de todo. Hay gente buena, hay gente mala, hay gente buena, hay de todo. Pero no es nuestra función decirle qué cosa es lo malo. La informalidad no es un delito, por si acaso. ¿Ya? La informalidad no es un delito. La informalidad son infracciones. Son infracciones. El delito es el delincuente que roba, asalta, que mata, ¿no? Se apropia de tus cosas y se enriquece a costa del otro haciéndote daño. Ese es un delito. Y el delito es pena de cárcel. ¿Ya? Pero la informalidad no es un delito. La informalidad, ¿qué cosa es? Es una infracción. ¿Y se castiga? Por supuesto que sí. La infracción se castiga con una multa. O el famoso comiso de bienes. Por ejemplo, hay empresas que venden y no te dan comprobante de pago. Venden y no te dan comprobante de pago. Esa es una informalidad. Hay empresas que existen, que actúan, pero no tienen licencia. Esa es una informalidad. Hay empresas que cuando compran no piden comprobante de pago. Esa es una informalidad. ¿Cómo se sanciona, cómo se castiga esa informalidad? Con multa o te expropian el bien, la famosa confiscación. Por ejemplo, las personas que se vuelven ambulantes. El ambulante no tiene RUC, no tiene licencia,
no saca ningún permiso, es ambulante, se pone en cualquier parte de la ciudad para vender. Pero cuando aparece un inspector, una autoridad, agarra sus cosas y corre, 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 no se escapa. O sea, ¿por qué? Porque si lo detienen le van a quitar sus cosas. Entonces, la informalidad no es un delito, pero es una infracción y no se puede estar tranquilo dentro de la informalidad. Otra informalidad es, por ejemplo, que las familias que no tienen dónde vivir invaden un cerro. De la noche a la mañana hacen las invasiones, invaden determinado cerro y se quedan a vivir ahí, se instalan ahí, dentro de la informalidad. No tienen título de propiedad. La informalidad no te da título de propiedad. La informalidad no te pone agua, la informalidad no te pone luz. La informalidad genera pobreza y más pobreza. La informalidad genera ignorancia de lo que es la legislación. Entonces, las familias que hacen invasión también es parte de una informalidad, ¿ya? Entonces, la informalidad en el fondo es no respetar la ley, es no respetar el orden. En el trabajo, un trabajo informal no estás en planilla. Un trabajo informal no te dan recibos de pago. Un trabajo informal no gozas de los beneficios de la seguridad social. Un trabajo informal no tienes pensiones. Entonces, como la informalidad no te identifica, no existes, no te llega la ayuda del Estado. Por ejemplo, durante esta pandemia hay un montón de familias que no han recibido el bono para sobrevivir. ¿Y por qué no han recibido? Porque no fueron, digamos, durante el censo, no fueron censados. No fueron censados. Muchas familias que viven en cerros de invasión no pasaron por el censo. Entonces nunca les va a llegar ninguna ayuda, no están visibles. La informalidad te vuelve invisible, te vuelve pobre, te hace violentar la norma legal y encima vas a tener sanción. ¿Cuál es la realidad del Perú? Hoy en día, ahorita, en estos 3 meses de pandemia, 70% de población económicamente activa es informal. O sea, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la informalidad. Población económicamente activa es la gente que trabaja y que está buscando un trabajo, o sea, está en capacidad de trabajar. O trabaja o está en capacidad de trabajar, anda buscando un empleo. Esa es la población económicamente activa. En cambio, el holgazán, el que no hace nada más que fastidiar, molestar, insultar por el WhatsApp, esos no son población económicamente activa. Esos están al margen de la población económicamente activa. La población económicamente activa es el que trabaja o el que está buscando un trabajo. Entonces podemos decir lo siguiente, sobre todo lo que estamos experimentando desde la quincena de marzo hasta el día de hoy, producto de esta pandemia, que la educación se ha deteriorado, que los medios de comunicación han informado, pero hay mucho sensacionalismo en la información, y donde una gran cosa que estamos aprovechando dentro de estos medios de comunicación es el Internet. Y dentro del Internet, el WhatsApp sobre todo, le tienen que dar un uso correcto, una buena comunicación educativa. No escriban, no insulten, no traten mal con quien se comunican. Háganlo por su propio bien y por el bienestar de la comunidad. Comuníquense bien, trasladen comunicación debida, con sus críticas, todo, pero de la manera respetable. De la manera respetable. Este coronavirus ha perjudicado dos cosas, nos ha traído dos cosas. Crisis social, dentro de la crisis social está la crisis educativa, la crisis de valores, y nos ha traído ¿qué cosa? Crisis económica. Dos situaciones. ¿Qué significa entonces una crisis social?
deterioro de la educación. Mucho sensacionalismo, aumenta los comentarios indebidos, existe un desorden, existe la indisciplina, no se respetan las normas, no se respetan las leyes, la gente cree que insultar, hablar mal es bueno, los jóvenes sufren una descarga de comunicación indebida y ellos creen que es bueno. Aumenta la delincuencia. Han aumentado las ollas comunes en muchos lugares. Las ollas comunes se han multiplicado. Entonces, esa es una crisis social. Hay protestas, hay problemas de salud, hay problemas educativos, problemas económicos, problemas de alimentación. Esa es una crisis social. El Perú no está todavía en una crisis social profunda. Hay una crisis social, digamos, relativamente que se está construyendo, que está iniciando. No es una crisis social desesperante. Es una crisis social que hay que contemplar y hay que evitar que aumente. Que hay crisis, pero no es una crisis para matarnos, para suicidarnos, ¿no es cierto? Si hubiera una crisis social imposible de vivir, no tendríamos esta pandemia, no tendríamos trabajos, no abrirían los bancos, no habría universidad con internet, en fin, no habría. Todavía hay, ¿no es cierto? O sea, todavía podemos sobrevivir, digamos, ¿no? Cuando no podamos sobrevivir y estemos deseosos de hacer cualquier cosa, entonces ahí hay una crisis social y hay estallido social. Lo que dicen con un nombre cambio social, una revolución, ¿no? Habría que cambiar. Pero todavía no estamos a ese nivel. Hay gente que tiene sus comodidades, hay gente que es solidaria, hay empresarios que dicen a los pobres hay que darle esto, o sea, todavía estamos apoyándonos, dando la mano. Pero hay que mejorarlo, hay que evitar que esto se profundice, ¿no es cierto? Hay que evitar que todo esto se profundice. Entonces, hay que combatir el COVID, por supuesto que sí. Hay que decir a la gente que salga con su mascarilla y cuando va a los ómnibus, con su protector facial. No salgan sin protector facial si van a subir un ómnibus. Una cosa es crisis social, que afecta a muchas cosas, y otra cosa es netamente lo que es crisis económica. La pandemia del coronavirus nos ha creado, sí, una crisis económica que nunca habíamos pensado pasar. La crisis económica sí es muy fuerte, ahí sí, es muy fuerte. Mientras la crisis social, ¿no?, que agrupa varios factores, todavía está comenzando y se puede contener, la crisis económica sí es espeluznante, es de preocupación, ¿no? Es de preocupación. Las actividades comerciales se han venido a menos. Solo sobreviven las grandes empresas, la minería, las industrias, pero la mayoría de pequeñas y microempresas se han visto muy perjudicadas, muy perjudicadas. Supuestamente a partir de mañana oficialmente van a reabrir un montón de negocios, pero a ese montón de negocios le están pidiendo un gasto adicional. ¿Qué es ese gasto adicional? La famosa o el famoso protocolo. O sea, ya tienes licencia, tienes RUC, tienes tu contabilidad, das comprobante, pero ahora tienes que tener un distanciamiento, una soga, una soguilla, ¿no?, que tienes que poner en tu adelante. Cuando ingresan a tu tienda tienes que pasarle alcohol, algún desinfectante, tienes que pasarle la temperatura. Para que tú reabras, si eres propietario del restaurante, del Kentucky, tienes que pasar por tu prueba de coronavirus, o sea, prueba rápida, tu prueba molecular, o sea, son gastos. Y muchos microempresarios no tienen siquiera para gastar algo más. Entonces, hay un nuevo costo económico para volver a realizar las actividades. Entonces, la crisis económica implica que no hay actividad comercial que se esté sosteniendo. Las grandes empresas sí, pero los pequeños negocios y micronegocios en el Perú es el 95%. El 95% son microempresas.
Las peluquerías, las juguerías están cerradas, los restaurantes del mercado están cerrados, ¿no? Las pollerías están cerradas, o sea, se ha venido a menos. Los circos se han venido a menos. Entonces, escasean los productos, ¿no? Escasean los productos. Hay un problema que se están cerrando las empresas, a muchos trabajadores se les ha hecho un convenio para retirarlos del trabajo, ¿no? Entonces hay este tipo de problemas. El problema económico sí es muy fuerte. Y lo que dice el Banco Mundial con el Fondo Monetario Internacional, que son organismos internacionales que estudian la economía universal, dicen que preparémonos para algo muy fuerte de mediano plazo. Entonces se nos están acabando los ahorros, hay que prepararnos. Y la única manera de prepararse en el caso de ustedes jóvenes es estudiando, lograr una vacante en la universidad, lograr una vacante en el instituto del Estado, que es lo que queremos, ¿no? Una de dos. Mi primera meta será la universidad, pero mi segunda meta es el instituto. Y al otro año volver a postular a una universidad. El tema es no quedarse cruzados de brazos, el tema es decir, no pude ingresar y ahí me quedo. No, tienes institutos técnicos del Estado, ¿no? Y prepárate para el siguiente año también, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que porfiar, porque si no ingresas y te das a la derrota, vas a pasar a ser un excluido, un marginado, de pobre a pobre extremo. No queremos eso, no queremos eso. Entonces, los efectos del coronavirus no es que solamente tema de salud. Los efectos del coronavirus han trascendido a la educación, han trascendido a nuestra existencia misma. Por eso es que tocamos este punto acá como parte de la educación cívica, porque la única manera de destrozar lo malo es educándonos con valores, con buena orientación, con consejos. Algunos puntos que podríamos hacer para superar esta crisis. Por ejemplo, el Perú, en estos 3 meses, ha vivido básicamente para comer, que no nos falte una... ¿Y quién nos está dando la comida? ¿Qué región? La sierra y la selva. La agricultura. La agricultura es la que está dándole comida a las ciudades. Entonces, en el corto, mediano y largo plazo, lo estratégico para el Estado es potenciar la agricultura, darle todo el apoyo a la agricultura a nuestros campesinos, a nuestros productores. Ahí tiene que apuntalar el Estado. Es lo que va a mantener la economía en el país. Si queremos estudiar ingeniería agronomía, ingeniería geográfica, geografía, vinculado a la geografía, porque es el futuro. Es el futuro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos afrontar esta crisis en el corto, mediano y largo plazo? Ahí tenemos un bastión en el Perú que es la agricultura. Hay que ahora, el Estado tiene que darle una mirada a la agricultura. Otra forma, tiene que haber solidaridad de los millonarios, impuesto a las grandes fortunas, impuesto a los millonarios. Recuerdan ustedes que el dueño del Banco de Crédito le dio 300 millones de soles a la candidata del fujimorismo en aquella época. Con pan y elegancia, toma 300 millones para que gane las elecciones y le hizo una campaña. O sea, le sobra la plata. Así como este platudo, hay varios platudos que deben pagar un impuesto de solidaridad, impuesto a las grandes fortunas. En el Estado hay burocracia, o sea, funcionarios públicos que ganan sueldos de 55.000, los jueces de la Corte Suprema, 55.000, el Tribunal Constitucional, 60.000, el presidente del Banco Central de la Reserva, 60.000. O sea, se debe reducir los sueldos de ministros, de congresistas y de los altos funcionarios del Estado. En el Estado, lo máximo que debe ganar los mejores burócratas es 20.000. En esta época de pandemia no puede haber sueldos mayores, que los haya. En el Estado hay gente que gana, ya le he dicho, 60.000, 50.000. Los rectores de una universidad, que ahorita ninguna universidad pública está funcionando, el rector gana 25.000, los vicerrectores y 30.000 los rectores. Cada mes, cerrada la universidad, están cobrando completo. Y ahora en fiestas patrias van a cobrar 50.000 el doble, 60.000 el doble, sin hacer nada. Sin hacer nada. Las universidades públicas
están cerradas. Solamente se trabaja por internet. Yo estoy dando veces a San Marcos por internet, ¿no es cierto? Pero los rectores están ganando esa cantidad, 30.000. Y en Navidad y en fiestas patrias van a cobrar el doble, 60.000. Es absurdo. Se debe reducir esos sueldos, ¿no? Por esta emergencia. La única manera de salir de la emergencia es ser solidarios y ir a desarrollar lo que nos puede permitir con vida, que es la agricultura. Tiene que haber eficiencia en la administración pública, controlar la corrupción, sancionar la corrupción, organizar una infraestructura en salud, educación y seguridad, ¿no? Y seguridad. Y algo de futuro, sí, de mediano y largo plazo, es el turismo. El Perú ofrece un turismo maravilloso para el mediano y largo plazo. Todo se tiene que preparar para celebrar a lo grande con un turismo receptivo, para celebrar estos 200 años de independencia. En Huaura se celebra ahora en noviembre, acá en Lima, ¿no? Al norte de Huacho, a los 5 minutos de Huacho, Huaura, va a haber los 200 años. San Martín hizo su primer ensayo en Huaura y ahí lo van a celebrar en noviembre. Pero a nivel nacional, en Lima se celebra el 28 de julio del 2021. Entonces tenemos momentos para ofrecer un desarrollo del turismo de mediano y largo plazo, que es otra gran cosa. Recuerden que desde hace algunos años tenemos a Machu Picchu como una maravilla del mundo, oficialmente, ¿no? Entonces hay que sacarle provecho. Bien, vamos a desarrollar las preguntas del examen. De las preguntas que se han alcanzado, 10 preguntas. Pregunta número 1. Hacer una consulta al pueblo mediante el voto sobre alguna medida legislativa o de otra naturaleza. O sea, si el pueblo está descontento con una ley, si el pueblo está descontento con una ley de inseguridad, con una ley de toque de queda, y quieres cambiar esa ley, ¿qué haces? Exiges modificación de la ley. Y para cambiar esa medida legislativa tienes que ir a un referéndum. La respuesta es la E. La amnistía es perdonarte, no veo nada, ¿no? Perdón, esa es una amnistía. La sentencia es te meto a la cárcel. Tratado es un convenio y la ordenanza solo lo da una municipalidad. Por lo tanto, la respuesta es la E, un referéndum. Pregunta número 2. Institución jurídica. El Estado peruano se sostiene en base a instituciones jurídicas porque están autorizadas por la autoridad estatal, por el gobierno. Institución jurídica que formalmente, o sea, todo dentro de la ley tiene por finalidad proteger la vida, proteger los bienes del menor de edad cuando es originado por una muerte o incapacidad de los padres, de los progenitores. Al morir tu papá, el niño queda en abandono. Entonces, el Estado tiene que intervenir, no te puede dejar abandonado, ¿no? Al que queda huerfanito y no tiene quien lo proteja. ¿Cómo se llama eso? ¿Curatela? ¿Tutela? No, es tutela. O sea, el Estado interviene a través de su institución, te pone alguien que te ayuda, una tutela, ¿no? Tutela. Curatela no, curatela es cuando alguien de pronto se enferma en la cabeza, es un enfermo mental, ¿no? O por un golpe se enferma, no razona bien, entonces alguien te tiene que ayudar, eso se llama curador, ¿no? Te nombra el juez, ¿no? Y actúas como curador, casi como un apoderado, ¿no? El que te ayuda en todo. Patria potestad es el papá, pues. Patria potestad es el papá. Y si acá te dicen, el papá muere, ¿quién interviene? La tutela. Respuesta B, entonces. En el caso 3, el gobierno del Perú es unitario. El Perú es uno solo, dice. Es representativo, es descentralizado. ¿En base a qué principios se organiza? Separación de poderes, separación de derechos, separación regional, separación de bienes. Es la letra A. Separación de poderes, ¿no? Acá hay poder judicial, los jueces, poder legislativo, los que dan las leyes, y poder ejecutivo, ¿no? Entonces, el gobierno peruano es unitario, descentralizado porque se sustenta en separación de poderes. La respuesta es la A. Pregunta 4. ¿Es el órgano supremo de interpretar
y controlar la Constitución. O sea, la máxima instancia judicial en el Perú, ¿no? Aquel que está por encima de todos los jueces, de todo el sistema de respeto a la ley. Es el Tribunal Constitucional. La respuesta es la C. El Congreso no, el Congreso es una instancia muy alta, pero el Congreso cuando se equivoca interviene el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, cerraron el Congreso el año pasado, ¿no? El presidente Vizcarra cerró el Congreso. Los del Congreso quisieron meter preso al presidente. ¿Y fueron a dónde? A denunciarlo al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo, no, el Congreso está bien cerrado, por esto, por esto, por esto. Dentro de la ley, dentro del Estado de Derecho, está bien cerrado y no pasó nada. Es la máxima autoridad, ¿ya? Es el órgano supremo que interpreta las decisiones de las leyes, es el Tribunal Constitucional, el C. Pregunta número 5. Es el derecho que tiene la ciudadanía, el pueblo, para destituir de sus cargos a los alcaldes. O sea, no queremos saber nada con este alcalde. ¿Ya? No queremos saber nada con este alcalde. No queremos saber nada con este gobierno regional que nos ha engañado, es borracho, no nos atiende en la pandemia, se queda con las cosas, no lo pasamos. ¿A qué derecho, con qué derecho sacamos a este alcalde, con qué derecho sacamos a este gobernante regional, a este regidor? Mediante un referéndum, mediante una amnistía, revocatoria, indulto o trabajo. La respuesta es la C, muy bien. La C, revocatoria, o sea, cambiamos a ese alcalde por otro. El referéndum es, ya le dije, para cambiar una ley a nivel nacional. La amnistía es perdonarte, o sea, te saco en libertad. No puedes seguir preso, te saco en libertad, te amnistío. No quiero que pagues tu deuda de hace 5 años, te perdono la deuda. Amnistía tributaria. Los jueces, no, pues los jueces solamente condenan. Y el Poder Ejecutivo es el gobierno. Entonces, la respuesta es la letra C, revocatoria. Pregunta número 6. Son los decretos que emite el Poder Ejecutivo con la finalidad de reglamentar las leyes. ¿Con qué norma legal se reglamenta una ley? ¿Con qué norma legal se reglamenta un decreto legislativo? Recuerden que la ley y el decreto legislativo son equivalentes, tienen el mismo peso en el Perú. ¿Con qué reglamentamos? ¿Por qué lo reglamentamos? Porque hay algún vacío, porque hay algo que no está claro. ¿Con qué se reglamenta? ¿Con un decreto directoral, jefatural, gerencial, regional o decreto supremo? La respuesta es la E, con un decreto supremo. Los decretos supremos se han hecho para reglamentar, para precisar, para hacer entender lo que no está claro. Pregunta número 7. Disposición legal, o sea, una ley prácticamente, disposición legal producida y promulgada por el gobierno. El acto de promulgación es otra cosa que lo aprobado por el Congreso se le da al presidente y el presidente en una ceremonia, en un acto protocolar, él lo firma. Ese es el acto de promulgación. Pero acá dice promulgada por un gobierno de facto, en virtud de que todos los poderes del Estado lo asume el gobierno. ¿Cuál es esa ley? Decreto legislativo, decreto ejecutivo, decreto ley, decreto supremo, ninguna de las anteriores. La respuesta es la letra C. Muy bien, decreto ley. Decreto ley no lo da ningún gobierno democrático, elegido por el pueblo, aunque no nos guste nuestro gobierno, eso no lo pueden dar. Decreto ley es cuando interviene un golpe de Estado. Un golpe de Estado que desconoce toda la ley, cierra el Congreso, cierra esto y no cree en nadie. Ese es un gobierno de facto, que son los gobiernos militares, y en la década del 90 el gobierno de Fujimori, que también cerró el Congreso y avasalló la Constitución, ¿no? Entonces, esos son los gobiernos que han ejercido su poder mediante decreto ley. La respuesta es la C. Pregunta número 8. Régimen político. Régimen político. O sea, una forma de gobierno. Una forma de gobierno. En que los poderes de Estado representan al gobierno del pueblo y para el pueblo.
¿Es una monarquía? ¿Es una dictadura, tiranía, anarquía o Estado de Derecho? La respuesta es la letra E, Estado de Derecho. Monarquía donde hay reyes, ¿no? En España hay un rey, en África casi todos son reyes, en Arabia hay un montón de reyes. Dictadura, golpes militares que hay en algunos países de África. Tiranía donde uno hace lo que quiere, ¿no? Como el Ramsés de los 10 mandamientos, ¿no? El Ramsés es un tirano, hace lo que quiere. Anarquía, no hay orden, todo es desorden, todo el mundo hace lo que quiere, ¿no? No le importa la ley. Estado de Derecho, gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero ojo, gobierno del pueblo y para el pueblo, eso no es no lo vas a encontrar como una definición de democracia. Es un dicho que lo dijo el sucesor del presidente Kennedy, ¿no? El presidente Kennedy, cuando es asesinado, joven, lo sucede su vicepresidente. Y su vicepresidente, Lincoln, creo, Johnson, ¿no? Él es el vicepresidente que siguió después de la muerte de Kennedy, él dijo, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Es un dicho que quedó prácticamente para la eternidad y miren, se utiliza en preguntas de examen. Pregunta número 9. Perdón del Estado. El Estado te perdona. Una suerte de amnistía. A los que han cometido delitos políticos en el que se pone término a la condena o proceso judicial. O sea, se perdona totalmente todo. La respuesta es clara, la A, amnistía. Analogía es, digamos, un hecho similar, ¿no? Un hecho similar, también se le dice jurisprudencia a los hechos similares. Pericia es la investigación, un auditor, un policía que investiga algo, es una pericia. Indulto es, digamos, perdonarte cuando te van a ejecutar. Mátenlo, no lo maten, yo lo indulto. Le perdono la vida. Es distinto a la amnistía que te perdona totalmente todo. No, el indulto es por una situación especial. Finalmente, la pregunta número 10. Se encarga de preparar y mantener la actualización del padrón electoral. El padrón electoral, o sea, cuando hay elecciones, votamos en base a un padrón. Muchos de ustedes que están en 16, 17 años, creo, probablemente obtengan la mayoría de edad en enero, febrero, marzo, abril. Dice la ley que si el día de la votación es el domingo 15 de abril del 2021 y el domingo 15 de abril del 2021 tú cumples mayoría de edad, debes ir a votar. Debes ir a votar. ¿Ya? Vas y si no estás en los padrones, pero muestras tu DNI, que ese día es tu cumpleaños, que cumple 18 años, votas. O sea, tienes derecho. Ese ¿qué cosa es? Estado de derecho. Haz respetar tu derecho. El día de tu cumpleaños, el día de la votación, haz respetar tu derecho. Eso se llama que te deben incorporar a un padrón. ¿Y quién está a cargo entonces de preparar los padrones? La RENIEC. La respuesta es la letra A. La RENIEC. Bien, alumnos, por hoy día nos vamos a quedar ahí. Muy buenas tardes con todos. Ya saben, la comunicación, utilícenlo correctamente. Su celular y el WhatsApp, comuníquense como debe ser, que les sirva para el futuro. Que alguien no descubra un celular con comunicación equivocada, ¿no? Y que a ustedes luego los haga sentir mal. No, nosotros queremos estudiantes con valores, con deseos de superarse, con deseos de llegar al éxito. Por favor, hagan eso por su propio bienestar de ustedes y de su familia y del Perú. Muy agradecido, muy buenas tardes.